365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de julio, promesa 198. Dios no lleva la cuenta de tus pecados. Esta promesa la encontramos hoy en el libro de Romanos, capítulo 4, versos del 4 al 8. La Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros leemos en este podcast, dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y la Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: si se esfuerzan mucho y hacen un buen trabajo, merecen su salario. Eso no se llama regalo. En cambio, si ven que el trabajo es demasiado grande para ustedes, que es algo que solo Dios puede hacer, y confían en Él para que lo haga, nunca podrían hacerlo por ustedes mismos. No importa lo duro ni lo mucho que trabajen, esa confianza en Él es lo que justifica con Dios, por Dios, eso sí, es un verdadero regalo. David confirma de esta manera de ver las cosas al indicar que la persona que confía en que Dios hará justicia, sin insistir e intervenir en ella, es dichosa. Dichosos aquellos cuyos crímenes son borrados, cuyos pecados son borrados de la pizarra. Dichosa la persona contra quien el Señor no lleva cuentas. Ahora, Dios no te acepta por lo que logras, sino por lo que Cristo ya hizo. La cruz fue el mayor acto de amor de Dios por nosotros. Tu deuda allí en la cruz fue cancelada. Él no lleva una cuenta en tu contra. Dios no es así. Ahora, Pablo escribe a la iglesia de Roma alrededor del año 57, a una comunidad que estaba dividida entre creyentes judíos y gentiles. Ambos discutían muy fuerte sobre la misma pregunta: ¿qué te hace justo delante de Dios? Los judíos tenían la ley, el pacto, la circuncisión, toda una historia de cosas que hacer para agradar a Dios. Los gentiles no tenían nada de eso. Y Pablo, en el capítulo 4, va directo a la raíz del argumento usando el ejemplo de Abraham. Si Abraham fue declarado justo por su fe y no por sus obras, entonces la justicia de Dios nunca dependió de lo que alguien logra, sino de en quién confía. Cuando Pablo dice que a David se le borró el pecado de su cuenta, está usando un lenguaje que su audiencia entendía perfectamente, el lenguaje comercial de los libros contables de la época. En el mundo romano, cada transacción se anotaba en un registro. Era una deuda, era un pago, era un saldo pendiente. Y Pablo toma esa imagen tan cotidiana y la lleva a lo espiritual. Dice: hay un registro de tu vida y Dios decidió no anotar nada en tu contra. Y no es una casualidad de que Pablo cite a David en este pasaje, porque David escribió esto en el Salmo 32, después de uno de los momentos más oscuros de su vida, su pecado con Betsabé. Él lo había estado encubriendo. Había encubierto también la muerte de Uzías. Había estado meses cargando con una culpa que él mismo describió como un peso que le secaba los huesos. David sabía lo que era sentirse culpable, sabía lo que era sentirse indigno, y aún así no escribió primero sobre haber recuperado el trono, sobre la salud o la prosperidad. Él escribió primero sobre la alegría de saber que Dios no lo condenaba, porque cuando la culpa desaparece, nuestro espíritu vuelve a descansar en paz. Imagínate que cada mes te llega un estado de cuenta. Ahí está todo anotado, cada gasto, cada retraso, cada deuda que no pudiste cubrir. Tú lo revisas con el estómago apretado. A veces uno
mira sus estados de cuenta y dice, ¿cómo puedo gastar tanto, Dios mío? Si no tengo la billetera de Abraham, ¿por qué? ¿Por qué gasto tanto? Más de lo que me ingresa. Y a veces nosotros sabemos que van a aparecer números rojos ahí. Estamos esperando y sin importar cuánto trabajemos en el mes, tenemos que pagar. Ahora, imagínate que un día tú abres ese sobre y en vez del número que tú temías, encuentras una sola línea que dice saldo 0, deuda cancelada. Y no porque tú lograste pagarla toda de un golpe, no porque tú negociaste un descuento, sino porque alguien más, con recursos que tú nunca tuviste, decidió pagarla por ti. Y además, borró el registro. Ya no existe ni rastro de la deuda. Eso es lo que Pablo describe. No es que Dios te dio un descuento en tu cuenta de pecado. No, es que Él la cerró. Cada mentira, cada orgullo, cada pensamiento incorrecto, cada pecado secreto, todo estaba anotado. Pero cuando Cristo murió, Dios también tomó el registro completo y lo canceló. Lo clavó en la cruz. No queda una deuda pendiente para quien está en Dios, para quien cree en Él. No porque el pecado no importara, sino porque alguien ya pagó el precio completo. Así que no se nos puede juzgar por algo que Dios ya nos perdonó. Vivimos en una cultura donde todo se gana. Si estudias, apruebas. Si trabajas, cobras. Si rindes, entonces vales. Y sin darte cuenta, tú puedes empezar a creer que con Dios funciona igual. Que si oras mucho, Dios te ama más. Que si llevas semanas sin fallarle a Dios, ahora sí puedes acercarte con confianza. ¿Y cuando fallas? ¿Qué pasa cuando fallas? Piensas que perdiste todos tus puntos acumulados. Pensamos que cuando vamos a la iglesia, bueno, ese día sí merecemos que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Y sabes qué? Muchos cristianos viven llevando ese contador espiritual sin haberlo elegido conscientemente. Y lo que hace Pablo es lo desarma con algo que todos entendemos. Si tú trabajaste el mes, tu jefe te paga. Tú no dices, ¡ay, qué generoso mi jefe! No, es tu sueldo, te corresponde. No es gracia, es una deuda. ¿De verdad tú crees que tú puedes hacer suficiente para que Dios quede en deuda contigo? Jamás. Porque no existe una cantidad de obras buenas que yo pueda hacer para tratar de comprar el perdón por un pecado cuyo precio es infinito. No podemos trabajar por algo que ya se nos dio gratis, porque en el momento en el que tú empiezas a trabajar por eso, dejó de ser un regalo. Así que tú no estás cansado porque Dios te pide demasiado. Tú estás cansado porque llevas años tratando de pagar una deuda que Dios ya canceló. Me encanta cómo lo dice la Biblia. Dichoso el que ya no tiene que rendir cuentas. Fíjate en esa palabra que usa David, dichoso. No dice aliviado, no dice tranquilo, dice dichoso, una alegría profunda que no depende de que las circunstancias mejoren. Y esa dicha no viene porque David se portara mejor. Viene de que el Señor decidió no llevarle la cuenta. La imagen que usa Pablo es la de un libro contable. Cada pecado, una deuda registrada. Pero cuando Cristo murió, Dios no solo perdonó, Él también borró la deuda. Él tomó el registro completo y lo eliminó. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Dios, Dios no solo nos perdona, Él decide no tomarlos más en cuenta. El problema es que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Volvemos una y otra vez a pescar en el fondo del mar aquello que Dios ya tiró en el mar del olvido. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice, volverás a tener compasión de nosotros, pisotearás nuestros pecados y los arrojarás a las profundidades de la mar. Así que, ¿por qué seguimos recordando errores que Dios ya perdonó? Cuando nosotros hacemos eso, nos seguimos condenando por fracasos pasados o dejamos que Satanás nos acuse con culpas que ya fueron canceladas en la cruz. Porque lo que nos dice la promesa del día de hoy es que cuando Dios perdona, Él no guarda un archivo de tus pecados. Él los arroja a las profundidades del mar. Así que tú no vivas buscando en un lugar aquello que Dios ya decidió no volver a mirar. Si Él ya te perdonó, deja de cargar una culpa que Cristo ya llevó. La gracia significa que Dios te ve no como eras, sino como Él te hizo. Y eso cambia por completo la forma en que te presentas ante Él. Ya no llegas a rendir cuentas, llegas a recibir lo que ya es tuyo. Así que esa lista mental que cargas
de tus errores de la semana, esa conversación que manejaste mal, existe en tu cabeza, pero no existe en la cuenta de Dios. En la Biblia el mensaje, David describe a quien confía en que Dios hará justicia, dice, sin insistir e intervenir en ella. Y ahí está la clave. La salvación no comienza cuando descubres lo fuerte que eres, sino cuando descubres que no puedes. Porque mientras tú sigas intentando salvarte solo, salvarte sola, todavía no has entendido el regalo completo de Dios. Jesús no vino a ayudar a las personas que podían salvarse un poco. No, Él vino a rescatar a quienes no podían salvarse nada. Así que tener fe no significa esforzarse más. Significa dejar de intentar comprar lo que Dios ya decidió regalar. Ojo que eso no es pasividad, es dependencia. Y eso cambia la relación entera, porque tú ya no obedeces para ser amado. Obedeces porque ya eres amado. Ya no sirves para ganar aceptación. Sirves porque ya fuiste aceptado. La fe genuina no es un esfuerzo más añadido a la lista. No, es soltar el control y dejar que Dios sea quien sostenga el peso. Alguien me podría preguntar, ¿significa esto que ahora puedo vivir como quiera? Todo lo contrario. Quien realmente entiende cuánto le fue perdonado, no busca abusar de esa gracia. La gracia no produce libertinaje, produce gratitud. Así que ama más, sirve más, adora más, pero no lo hagas por miedo, sino porque fuimos alcanzados por un amor que nunca merecimos. Así que hoy quiero preguntarte, ¿qué estás esperando arreglar antes de volver a Dios? Dios está esperando ahora mismo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Hoy, en lugar de trabajar por la paz, detente 5 minutos y solo recibe ese gran regalo que Dios ya te dio. Se llama gracia. Por favor, no trates de volver a Dios cuando ya te sientas digna, cuando ya te sientas bien, te sientas digno. Nosotros venimos a Él porque creemos quién es Él, no porque hayamos trabajado suficiente en nosotros, sino porque Cristo ya terminó el trabajo por nosotros. Hoy deja de llevar esa contabilidad espiritual, porque Dios no está sumando tus errores ni tus pecados para decidir si te ama o no. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tu cuenta ya fue cancelada. El regalo que nunca habrías podido comprar ya está en tus manos. Ora conmigo y dile, Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos vivido tratando de ganarnos aquello que tú ya nos regalaste. Tenemos en nuestra mente un contador espiritual que tú nunca nos pediste. Tú nunca llevas la cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, mucho menos de nuestro pasado. Tú nos amas y nos amas profundamente. Perdónanos por llevar un contador espiritual. Perdónanos por estar sumando y restando para saber si merecíamos tu cercanía. Gracias por el perdón que tú nos has dado, que no es un descuento más, es una cuenta cerrada, es un saldo en cero, es un registro que ya clavaste en la cruz del Calvario. Gracias por entregar a un hijo, Jesús, para salvar a un hijo, nosotros. Hoy dejamos de insistir, de intervenir, de intentar pagar aquello que ya está pagado. Hoy solo confiamos en ti, que podamos vivir dichosos, no porque lo merecemos, sino porque hoy recibimos el regalo de tu gracia. Gracias, Señor, por perdonarnos, por justificarnos, por restaurarnos y por amarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 1, hasta el capítulo 26, verso 11. Romanos, capítulo 4, versos del 1 al 12, el Salmo 13, versos del 1 al 6 y Proverbios, capítulo 19, versos del 15 al 16. Ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque hoy comenzamos esta lectura por estos 198K en 3, 2, 1, adelante. Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio.
Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familias entre los descendientes de Eleazar. Todas las áreas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esier, la decimoctava a Fisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaya, la 24ª a Masías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de las familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Rabaías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jahat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe, Amarías fue el segundo, Jaziel el tercero y Sacamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaya. De los descendientes de Micaya, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaya. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jasías, los líderes fueron Beno, Soham, Sakur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder, Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias, al igual que los descendientes de Aarón, que se le asignaron responsabilidades por medio del sorteo sagrado, sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias de los sacerdotes y de los levitas. Primera de Crónicas, capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán, de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Sakur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutum estaban Gedalías, Seri, Jesasías, Simeí,
Hasabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutum, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Jos-Becasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 13 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José del clan de Asaf y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simeí y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta a Hananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Jos-Becasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Anani y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima tercera a Masayot y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta a Romanti Eser y a 12 de sus hijos y parientes. Primera de Crónicas, capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gedial el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Jonán el sexto y Elio Enai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo. Paultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabat. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselamías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó Simri jefes de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías el segundo,
Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban 13 en total. Hasta ahí. En medio de estos interminables nombres, a veces nosotros creemos que nuestras tareas espirituales solo cuentan si son visibles, si son llamativas o si mueven multitudes. Pero en estos capítulos de Crónicas, el Espíritu Santo nos deja ver algo poderoso escondido en medio de estas listas y turnos sacerdotales. Dios no olvida a quien sirve con fidelidad, aunque parezca una tarea de detrás del telón. Cuando tu nombre aparece en la lista de Dios, ya no necesitas estar en la primera plana de nadie. David, en la recta final de su reinado, estaba preparando todo para la construcción del templo que edificaría su hijo Salomón. Y como parte de esta preparación, él organiza a los levitas, organiza a los sacerdotes y los pone según sus funciones específicas. Es en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 6, que se nos dice que se anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, del hijo de Abiatar y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. Lo que nos muestra que Dios no solo ve tu corazón, Él también lleva un registro de tu fidelidad. Mientras tú oras, mientras tú sirves, mientras tú limpias, mientras tú consuelas a otros, mientras tú enseñas, mientras tú donas en silencio y lo haces cuando nadie te ve, Dios anota tu nombre. Tú no necesitas un escenario, tú no necesitas una constancia, tú no necesitas una foto para que todos te miren. Tú solo necesitas que Dios lo anote, que Dios lo registre. La gente puede olvidarse tu nombre, pero Dios jamás olvidará tu obediencia. Cada turno representaba una oportunidad. No todos servían a la vez, pero todos estaban preparados. Qué lección, ¿verdad? Para esta generación tan impaciente en la que vivimos, Dios no se mueve por ansiedad. Él se mueve por propósito. Y en Primera de Crónicas, capítulo 25, se nos habla de los músicos que eran dirigidos por Asaf. Asaf, que es el autor de varios de los salmos. Emán y Jedutún, quienes profetizaban al son del arpa y de la lira. Ellos no eran meros artistas, estaban ministrando la presencia de Dios. Y Primera de Crónicas, capítulo 26, nos muestra a los porteros, que eran seleccionados con el mismo cuidado que los sacerdotes. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios no hay un servicio pequeño. Cuando tú le sirves a un Dios grande, Él siempre te recompensa. No desprecies tu lugar en la historia. En el reino de Dios, la obediencia pesa más que la visibilidad. Y en Primera de Crónicas, capítulo 26, quiero hablarte sobre el momento en el que la presencia de Dios forma generaciones. A veces cuando Dios bendice una vida, no se detiene ahí. Él bendice también la descendencia. ¿Y ya sabes de quién te estoy hablando? De Obed-Edom. Obed-Edom es mencionado en los versos del 4 al 8. Cuando Dios bendice tu descendencia, Él bendice tu casa y las generaciones que vendrán. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia de Obed-Edom, uno de los personajes más fascinantes, pero también más discretos del Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 26 se nos habla de los porteros del templo, y entre ellos estaban los hijos descendientes de Obed-Edom. Y ellos ocupaban un lugar destacado, nos dice el verso 6. Obed-Edom tuvo hijos muy capaces, competentes para el trabajo, y la Biblia nos dice que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Aquí la palabra clave no solamente es capaces, sino que ellos también tuvieron autoridad, tuvieron discernimiento, tuvieron liderazgo, tuvieron fuerza espiritual. ¿Cómo fue que esta familia desarrolló tal carácter? La respuesta no está en sus genes. La respuesta está en su proximidad con la presencia de Dios. Obed-Edom, el padre de esa familia, fue el que hospedó la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios en su casa. Y eso lo leímos en Primera de Crónicas, capítulo 13. Obed-Edom fue un hombre que recibió el arca del pacto en su casa durante 3 meses. Y cuando David tuvo temor de llevarla a Jerusalén, la Biblia nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14,
El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom y el Señor bendijo a su casa y todo lo que tenía. Esa bendición no fue solo material, fue una transformación generacional, porque la presencia de Dios no dejó su hogar igual. ¿Y sabes qué? Eso también va a suceder en tu familia. Tú estás cerca de la presencia de Dios, tu hogar no va a ser igual. De hecho, después de estos 3 meses que estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, nunca más él quiso alejarse del lugar donde el arca estaría. Se convirtió en portero, se convirtió en músico y por último, por siervo en el templo. Y sus hijos también, porque lo que nosotros hacemos modela lo que hace la siguiente generación. Los hijos de Obed-edom vieron el ejemplo en él y dijeron, vamos a seguirlo, vamos a imitarlo. Cuando tú haces de la presencia de Dios tu hogar, tu linaje, tu familia, también empieza a caminar en el propósito de Dios. Que los hijos de Obed-edom fueran nombrados como porteros del templo no era poca cosa. En el antiguo Israel, los porteros eran los guardianes del acceso a la adoración. Tenían que estar en santidad, tenían que estar atentos, tenían que ser dispuestos, porque ellos resguardaban lo más valioso, la presencia del Altísimo. Así que estos hijos de Obed-edom aprendieron desde pequeños que el mayor honor no es subir a un trono, sino estar cerca de la gloria de Dios. Tu legado no se mide por lo que tú dejas atrás, sino por quién eres capaz de levantar para continuar lo que tú empezaste. Obed-edom no dejó un negocio familiar, él dejó una generación marcada por la presencia de Dios. Haz de tu casa un lugar donde habita la presencia de Dios, no solo donde se habla de Dios, sino un lugar donde se siente a Dios. Tus hijos no imitan tus palabras, tus hijos imitan tu ejemplo. Nunca subestimes tus pequeños servicios. Obed-edom fue portero, pero desde la puerta vivió cerca del arca. Dios honra a quienes se posicionan con fidelidad, no con títulos. Y voy a decirle algo a los padres, inviertan en su legado espiritual. ¿Qué pasaría si te preocuparas más por dejarle a tus hijos la fe que profesas más que la herencia que acumulas? Obed-edom no fue famoso, no fue profeta, no fue rey, él fue portero, pero entendió algo que muchos no. No importa dónde sirvas, si tú estás cerca de la presencia de Dios. La cercanía con Dios no se mide por tu cargo ni por tu título, sino por cuánto estás dispuesto a proteger lo que Él te ha confiado. Romanos capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe
pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Hasta ahí. Vivimos en un mundo obsesionado con el mérito, donde cada logro debe ser demostrado y cada aprobación debe ganarse. El apóstol Pablo introduce una verdad que sigue rompiendo esquemas. Dios declara justos no a los que trabajan, sino a los que creen. Y lo hace utilizando el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, para mostrarnos a nosotros que la salvación nunca ha sido una cuestión de obras. No es por lo mucho que nosotros hagamos que vamos a ser salvos, sino por la gracia de Dios. ¿Qué ganó Abraham por sus propios esfuerzos? Nada que lo justificara delante de Dios. Pablo lo afirma con claridad en el verso 2, donde dice que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Así que lo que hizo grande a Abraham no fue su rendimiento, sino fue su rendición. La fe no consiste en lograr que Dios haga lo que tú quieres. La fe es confiar en que Dios hará lo que es mejor, aunque tú no lo entiendas. En el judaísmo del primer siglo, Abraham era el ejemplo supremo de obediencia y de justicia. Los rabinos enseñaban que su fidelidad era la causa por la que Dios lo bendijo. Pero Pablo, un ex fariseo que conocía perfectamente esos pensamientos judíos, revela que no fue por obedecer que Abraham fue justificado, sino por creer. Romanos capítulo 4, verso 3, cita directamente Génesis capítulo 15, verso 6, y hay una conexión allí. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y eso fue antes de que él fuera circuncidado en Génesis capítulo 17. Antes de ofrecer a Isaac, antes de cualquier obra destacable. La fe fue el primer paso y Dios lo llamó justo solamente por confiar, por creer, por fe. Dios no bendice la perfección, Dios siempre bendice la dependencia. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham, lo que nos deja grandes enseñanzas. No podemos buscar ganarnos el amor de Dios. Ya lo tenemos. La fe no es una competencia de rendimiento, sino es una entrega profunda. Deja de cargar con la culpa de tu pasado. Si tú crees en Jesús, ya fuiste declarado justo. No sigas viviendo como si aún estuvieras en juicio o como si aún estuvieras cargando tus culpas. La Biblia dice, y vamos a leerlo más adelante, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Abraham no solo creyó, Abraham caminó según esa fe. La fe verdadera siempre produce acción, siempre produce movimiento. Quiero que te imagines que estás en un edificio corporativo al que solo se entra con una tarjeta de acceso. Ahora, muchos tratan de convencer al guardia para entrar. Muestran sus títulos, muestran sus fotos, muestran sus certificados, pero el sistema no responde a los logros, solo a la tarjeta correcta. La fe es esa tarjeta. No importa cuán impresionante seas, ni todos los títulos que tú te cargues, sin fe no se abre la puerta. Pero si tú tienes fe en Cristo Jesús, el acceso está concedido por gracia. No es algo que te hayas ganado, es algo que Dios te regala. La fe es la llave que abre las puertas que el esfuerzo nunca podría tocar. Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Con tristeza en mi corazón, día tras día. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. A este salmo yo le titularía Cuando Dios guarda silencio.
Hay temporadas en las que lo que más nos duele no es la prueba, sino el silencio de Dios. Es ese eco que grita en lo profundo de nuestra alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, Dios? ¿Qué quieres de nosotros? Y así comienza el Salmo 13. Es una de las expresiones más crudas de angustia en toda la Escritura, pero también es uno de esos salmos breves, pero transformador, porque solo en 6 versículos David pasa de la desesperación a la adoración. Este quizás fue un salmo de David en medio de una cueva, una oración desde la cueva. Probablemente estaba huyendo de Saúl o atravesaba una de sus muchas crisis existenciales. 4 veces él le repite a Dios, ¿hasta cuándo? Como quien golpea la puerta y está buscando una respuesta y no pasa nada. Ojo que David no estaba cuestionando la existencia de Dios, sino esa ausencia aparente. Está diciendo Dios, yo sigo creyendo, pero no te siento, pero no sé qué es lo que estás haciendo. El dolor no es la ausencia de Dios, es esa plataforma donde Él se revela más profundamente. Es a través de tu dolor donde tú conoces a Dios como tu consolador, como aquel que viene a ti a traer paz a tu vida. Así que este salmo es para todos aquellos que se preguntan ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Qué he hecho yo, Dios, para tener que afrontar esta prueba? En el verso 1 él le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? David sentía que Dios se había olvidado de él, que él estaba escondiendo su rostro de él. Y no porque haya pecado, sino porque estaba en una espera prolongada, sin respuestas. Y yo sé que muchos piensan que dudar o expresar tu dolor es falta de fe. Pero el Salmo 13 nos muestra lo contrario. En la fe real también se permite llorar. El verso 2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Y sabes qué? Tu lucha, si es vista por Dios. Versos 3 y 4, comienza David con una súplica honesta y le dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. David no pide oro, David no pide dinero, no pide poder, ni mucho menos venganza. Él pide la mirada de Dios, que Dios lo vea otra vez. Cuando él le dice, devuélveme el brillo a mis ojos, eso también podría traducirse como, haz que mi vida vuelva a vivir, que mis ojos vuelvan a tener ese brillo. Vivimos en una generación obsesionada con la visibilidad. Hay millones que viven sin brillo en los ojos, porque sienten que Dios los ha dejado en visto. Pero el silencio de Dios no es su ausencia. Dios nos está entrenando. Cuando Dios calla, no es indiferencia, es confianza. Él sabe que tú estás listo, que tú estás lista para resistir más de lo que crees. En los versos del 5 al 6, David le dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y es una adoración, es un canto que brota en medio de la oscuridad. Quiero que notemos que David no espera que todo se arregle para comenzar a alabar a Dios. Él canta mientras aún le duele. Él adora mientras el problema sigue presente. Y eso es fe. Confiar sin ver. Cantar sin sentir. Alabar sin tener garantías de que ya tu respuesta viene en camino. La adoración no es esa reacción a lo que Dios hace. Es nuestra convicción de quién es Dios. Y aunque no haga nada más, nosotros sabemos en quién hemos confiado. No escondas tu dolor. Habla con Dios con honestidad. La Biblia está llena de personas que clamaron con crudeza y que fueron escuchadas. Ancla tu fe, no a tu temporada, al carácter de Dios. Aunque no lo sientas, Dios sigue siendo fiel. Y Él está más cerca
de lo que tú lo percibes. Haz de la adoración tu refugio. Cantar no es por la respuesta del milagro, es el paso previo. Adora antes. Gracias anticipadas a Dios. Ora conmigo y dile: Señor, cuando tu silencio me asuste, recuérdame que tú sigues cerca, que tú me cargas en cada uno de mis problemas, y aunque yo solamente vea 2 huellas, esas huellas que veo son las tuyas, Dios, que nos tienes cargados mientras estamos en ese problema. Ayúdanos a volver a mirarte. Cuando mis ojos comiencen a perder su brillo, vuelve a mirarnos, Señor. Sonríe, pon tu mirada sobre nosotros. Cuando mis oraciones parezcan ignoradas, enséñame a cantar más fuerte. Hoy creo, como David, que aunque no lo vea, confiaré en tu amor inagotable. Aunque duela, seguiré creyendo. Y aunque aún no llegue la respuesta, yo comienzo a adorarte. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, versos 15 y 16. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. ¿Alguna vez tú has sentido que el día se te fue sin haber hecho nada valioso? Bueno, esa sensación de pérdida, de vacío, de haber desperdiciado oportunidades, es más espiritual de lo que pensamos. En estos 2 versículos, el sabio Salomón une 2 ideas que parecen distintas, pero que están profundamente conectadas: la pereza y la obediencia. La pereza no solo roba tu tiempo, roba tu llamado, porque cada minuto que tú no construyes tu propósito, alguien más construye una distracción. En la cultura hebrea antigua, trabajar no era un castigo, sino era una forma de honra. La pereza se asociaba con la ruina personal, pero también con una falta de temor a Dios. Hay creyentes que no se han apartado de Dios, pero se han detenido, y detenerse en el reino es retroceder. El verso 16 nos muestra el antídoto de la pereza. Dice: guardar los mandatos del Señor. Quien los guarda, vive. Quien los ignora, muere. Y es una declaración radical, porque la obediencia no es una imposición, es una decisión vital. Obedecer no es una carga, es una brújula. La obediencia no es para limitarte, es para alinearte con el propósito por el cual fuimos creados. En otras palabras, no obedeces para agradar a Dios, obedeces porque sabes que sin su dirección terminas perdido. Ataca la pereza espiritual con hábitos de fe. La oración es disciplina. Si tú esperas sentir ganas de orar, nunca crecerás. Si tú esperas sentir ganas de leer, de repente un día te levantas sin ganas. Pero como tú ya tienes una convicción, como ya se te creó el hábito, lo haces. Ponle acción a tu fe. El gran enemigo de la obediencia no es el pecado, es la comodidad. Ora hoy conmigo y dile: Dios, despiértame si me he dormido. Líbrame de esa pereza que me aleja de tu llamado, de la comodidad que mata mi fe. Yo hoy decido levantarme, obedecer, vivir con intención. Dame las fuerzas para hacer lo que me pides, aunque no siempre lo entienda. Porque tu voluntad es mi vida. Tu camino es mi alimento. Y yo decido vivir de acuerdo a tus mandatos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 198K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Paola Morán. Hola Wendy, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para toda la comunidad de íntimos. Mi nombre es Paola y te mando mi testimonio desde Nuevo León, México. Yo te sigo desde el 2024, Wendy. Y quiero decirte que para mí tu podcast ha sido una bendición como para muchos. Te quiero contar, Wendy, que este mes que dijiste que es el mes de los regalos, yo la verdad sentía como que quería ese regalo y no sabía cómo podía obtenerlo, cómo podía alcanzarlo. Y bueno, en este mes, mi hijo, el mayor, me comentó que se iba a vivir fuera. Y como el año pasado, el 2025, fue un año muy difícil para mí, tuvimos un tema familiar muy complicado, como que el que él me dijera que se iba a ir activó todas mis alarmas y me puse como muy ansiosa.
y la verdad la estaba pasando muy mal. De hecho, hasta te escribí para pedirte oración por él y tú me contestaste diciendo que el Señor iba delante de él y que solamente tendría paz en el momento en que yo confiara en Dios. La verdad, en ese momento yo dije, bueno, sí, suena bien padre, pero qué difícil es poder confiar. Y todos los días me despertaba, o sea, todos los días de una semana me despertaba con mucha ansiedad pensando en que el día en que él se iba se acercaba. Un día hablé con él y él me dijo, mamá, el Señor va delante de mí. Entonces fue como una confirmación de lo que tú me habías dicho. Como quiera yo, Wendy, la verdad me siento mal con Dios. Yo seguía sintiéndome muy ansiosa y le pedí a Dios que me hablara. Y bueno, pues ayuné, oré y pues pidiéndole, suplicándole que Dios le cerrara las puertas para irse porque me sentía como muy ansiosa de que se fuera. Y bueno, Dios me dio un versículo, el versículo que dice... Estad quietos y confiad que yo soy Dios. Y bueno, yo dije, bueno, gracias Dios, pero me seguía sintiendo ansiosa. Un día me desperté en la mañana y el primer versículo que vi fue ese de nuevo. Dije, Dios, gracias, me estás hablando. Le dije, Señor, tú todavía puedes hacer algo por mí para calmar esta ansiedad. Por favor, que este versículo me vuelva a aparecer por tercera vez el día de hoy. Y bueno, abro Instagram y veo que una chica está haciendo un video donde dice, oh, yo sé que alguien necesita escuchar esto hoy y Dios te dice, estad quietos y sabe que yo soy Dios. Wendy, la verdad, quería correr por mi casa en ese momento y agradecerle a Dios y decirle, pues, gracias Señor por darme esta paz. Hoy, Wendy, sé que ese es mi regalo y ese es mi regalo de abril, que Dios ha puesto paz en mi corazón. Gracias, Wendy, te mando un abrazo. Paola, gracias por abrir tu corazón con tanta honestidad. Me encantó tu testimonio porque muchas veces nosotros creemos que el milagro será que Dios cambie las circunstancias, cuando en realidad el milagro más grande es que Dios va cambiando nuestro corazón. Tú le pedías al Señor que detuviera el viaje de tu hijo, pero lo que Él decidió regalarte fue algo mucho más valioso. Es una paz que ninguna circunstancia puede producir. Y quiero decirte algo, quizás también le sirva a muchos padres que hoy me escuchan. Nuestros hijos nunca estarán más seguros en nuestras manos que en las manos de Dios. Nosotros queremos protegerlos, pero hay lugares a donde nuestro amor no puede llegar. Sin embargo, Dios siempre va delante de ellos. Dios siempre los protege. Dios está con ellos. Y quiero dejarte un versículo, Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Paola, gracias por recordarnos que el mejor regalo de Dios no siempre es cambiar el camino. A veces es llenar nuestro corazón de una paz tan profunda que nos permite caminar ese camino de su mano. Que el Señor siga cuidando a tu hijo donde quiera que vaya y que esa paz nunca se aparte de tu vida. Y ahora también quiero compartirte el testimonio de Yabri Tascón desde Colombia. Hola Wendy, querida comunidad de íntimos, Dios los bendiga. Gracias por este espacio para compartir mi testimonio. Mi nombre es Yabri Tascón, soy de Yumbo, un municipio cerca a Cali en Colombia. Y quiero primero agradecerte, Wendy, por este tiempo que tú nos regalas para acercarnos más a Dios, para conocer a su palabra. Yo he sido cristiana gran parte de mi vida, más por tradición que por convicción. Hace algunos años, aproximadamente 4 años, decidí entregarle mi vida a Cristo y Él me ha rescatado, Él me ha salvado. Yo siempre le digo que Él me salvó la vida, que me dio una nueva oportunidad para cambiar, para mejorar y, y Él se ha manifestado en mi vida durante muchas ocasiones. También me ha retado, también me ha llevado a probar mi carácter en muchas situaciones. Sigo en ese proceso de entender. A veces yo sé que hay que hacer cosas sin entender, pero sigo, ahí voy en el camino, pero quiero contarles que Dios ha obrado en mi vida. Yo tenía un crédito educativo, con eso pude estudiar y cuando me llegó el cobro, durante 10 años estuve pagando pues digamos que un valor bajo y digamos que el crédito estaba amarrado a unas etapas y ya entra la etapa como de amortización. Cuando me llegó la carta de amortización, fue un momento muy difícil, muy difícil. Yo me sentí angustiada, sentí miedo, sentí cosas que no puedo explicarles porque era una cuota extremadamente alta por muchísimos años y me sentí muy mal. Pero en ese momento yo tengo una cita bíblica en mi oficina y la leí donde hablaba de que Dios es el refugio de quienes
acuden a él, es una cita de Nahum. Y yo solo miré hacia el cielo y le dije, papá, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y fue la primera vez en mi vida que Dios me habló de manera muy clara al oído y me dio una instrucción muy clara que yo no entendí, pero decidí seguirla. Y eso me llevó a otra instrucción muy clara. Me dijo, con nombre propio, busca a esta persona. Y esa persona ha sido un ángel en el camino porque me ha ayudado a hacer unos trámites, porque fue la persona que me ayudó a encontrar la posibilidad de condonar una parte de ese crédito. Y aquí voy. Yo le dije, padre, el proceso se demoraba 2 meses en darme respuesta y 1 año en hacerse efectivo, pero quiero decirles que ese proceso me dieron respuesta en 3 semanas, cuando el tiempo mínimo de respuesta eran 2 meses. Efectivamente, pues me van a condonar, pero quiero decirles que Dios es grande, 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 y todavía tengo que seguir pagando algunas cuotas, pero yo sé la fe que tengo, la tranquilidad y la paz que Dios me ha dado para afrontar este momento. Es algo que solamente es Él, y como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En otro momento de mi vida esto me hubiera desmoronado, me hubiera acabado, pero aquí estoy dando su testimonio porque se lo dije. Te dije, papá, no importa si la respuesta es positiva o negativa, yo voy a hablar, voy a dar testimonio de todas las cosas que tú has hecho por mí. Entonces, gracias por este espacio, gracias por escucharme, les deseo muchísimas bendiciones, un abrazo gigantesco. Mi querida Yabri, gracias por compartir tu testimonio tan hermoso y sobre todo tan lleno de obediencia. Hay algo que se me quedó grabado profundamente mientras te escuchaba. Tú no solo oraste, tú decidiste obedecer a Dios. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos responda, pero cuando nos da una instrucción, el miedo nos paraliza, no nos deja movernos. Y tú decidiste dar ese paso sin entenderlo todo. Y fue ahí donde viste la mano de Dios. Él decidió abrir un camino donde parecía que no había salida. Me encantó escuchar que dijeras que antes esa situación podría haberte destruido, pero ahora no. Eso también es un milagro, porque nosotros a veces pensamos que el milagro únicamente es la provisión económica, pero Dios primero hizo algo mucho más profundo. Transformó tu corazón, te dio paz antes de darte la respuesta. Y cuando Dios nos da paz, ya estamos caminando hacia esa victoria. Te quiero regalar Proverbios, capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yabri, gracias por cumplir la promesa que le hiciste al Señor y contar lo que Él hizo contigo. Yo estoy segura de que muchas personas hoy están angustiadas, de repente tienen deudas, tienen créditos o problemas económicos, pero van a encontrar en tu testimonio, al escuchar tu historia, que Dios sigue sorprendiendo vidas y que esa paz que Él pone no nos la da nadie, solamente Dios. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Ana Givi Velasco. Gracias a Sara Ailín Aparicio Ortega. Dios te bendiga, Gerardo Vázquez. Bendiciones para Elizabeth Tejada Fabián. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Claudia Blair, a Verónica González y a Ana Cristina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ruth, capítulo 2, verso 12, que dice: que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y así es la recompensa de Dios, abundante, mucho más de lo que nosotros pensamos, imaginamos o soñamos. Esa es la respuesta que Dios siempre tiene para nosotros. Y quiero que sepas que estarás en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con más de su presencia y sobre todo con mucha más fe. Tenemos muchos más kilómetros por recorrer, tomados de la mano del Espíritu Santo. Que tengan un día súper bendecido y lleno de paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol.
Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.